una vez más, y mientras os vais añadiendo, os vais conectando, os voy a ir contando lo que vamos a hacer. Como siempre, estamos en un directo en el cual estamos repasando el libro What Matters in Jane Austen de John Mullan. La edición es Bloomsbury y siempre es un libro que nos ha interesado porque los capítulos explican un montón de cosas de las novelas de Jane Austen que no parecen estar ahí de a primera vista, pero cuando lees los libros con un poquito más de atención por el detalle, pues enseguida los ves. Veo que ya os estáis uniendo. Bueno, así que os voy a repetir un poco. Como siempre, estamos analizando otro capítulo más de What Matters in Jane Austen de John Mullan, edición Bloomsbury y editorial Bloomsbury, y vamos a analizar esta vez el capítulo de alguna vez vemos a las clases bajas, porque es verdad que tenemos muchas heroínas que en Jane Austen tienen problemas con el dinero y tienen problemas de situación social, pero en ningún momento vemos a nadie que trabaje, mientras que las clases bajas eran realmente los que tenían que trabajar y buscarse la vida, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Así que para analizar este episodio, este capítulo, vamos a llamar a nuestro querido vicepresidente, Miguel Ángel Jordán. Ya le tengo invitado, así que ahora mismo vamos a unir a nosotros para hablar de las clases sociales y, por supuesto, las más directamente relacionadas con las heroínas de Jane Austen, que son las siguientes. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que un tema muy interesante. Siempre cogemos temas interesantes, pero el de hoy es un tema que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no? a fijarnos. Yo, por lo menos, reconozco que hasta hace por lo menos unos meses que me leí el libro de Las sombras de Lombard, no me había detenido nunca a pensar en las clases bajas, en los sirvientes, que hoy comentaremos, hasta que a ver qué sale hoy. Sí, desde luego, y como tú te has leído Las sombras de Longbourn, seguro que tienes un montón de visiones que ofrecernos. Pero antes de empezar, me gustaría empezar con una introducción un poco para que la gente se oriente de cuántos sirvientes había, cuáles eran sus trabajos y cómo se organizaba, ¿no? Y resulta que es que una casa de aquella época, una casa que incluía responsabilidades como eran las tierras, como sería Pemberley, como sería Donwell Abbey, era prácticamente una empresa que había que llevar. Con lo cual, la jerarquía de empleados era enorme y era una jerarquía propia de una empresa. ¿Y cómo se organizaba esto? Pues muy fácil. Bueno, lo primero de todo, las que estéis aquí de voz femenino, como siempre, porque siempre os quejamos de que no hay hombres, pero las y los que estáis aquí, que seáis fans de la serie Downton Abbey, probablemente estéis muy orientados, porque el guionista Julian Fellowes es un gran retratista de la sociedad inglesa y aunque no pasa en la época de regencia, al final es muy parecido y te explica fenomenal. Durante la serie ves muy fácilmente las dinámicas y el funcionamiento de una casa grande y de cómo funcionan sus sirvientes. Así que si no habéis visto Downton Abbey y os interesa esto, os lo recomiendo, y si la habéis visto, pues ya estaréis bastante situados. Para los que no, vamos a ver, en una casa grande tenemos dos jefes principales del servicio. Uno es el que se ocupa de los sirvientes hombres y otro es el que se ocupa de las sirvientas mujeres. El que se ocupa de los sirvientes hombres es el mayordomo. En casas realmente grandes hay una persona por encima del mayordomo, que es el steward, que en español lo traducimos también como mayordomo, que es un paso más allá, que incluso llega a ser una especie de asistente, digamos, del dueño de la casa. Pero en la mayoría de las casas empezamos por el mayordomo. El mayordomo no solo es la cabeza de todas las decisiones de todos los sirvientes que sean masculinos, que ahora los veremos y están por debajo, sino que además es el encargado principal de la bodega, de la plata y de la porcelana, que son las partes más valiosas del servicio de la casa, digamos. Y entonces él es el que entiende de vinos y decide los vinos que se sacan. Pero ¿quién tiene la llave de la bodega? Porque, claro, se ocupa el mayordomo, pero alguien tiene las llaves a todo lo que haya que hacer. Pues entonces vamos a la jefa de las sirvientas femeninas, que es el ama de llaves, en inglés housekeeper. El ama de llaves no solo es la cabeza de las decisiones que conciernen a las sirvientas femeninas, sino que es, como bien su nombre indica, la que tiene todas las llaves de la casa y la que se ocupa de todo, y sobre todo de la ropa blanca.
toda la ropa blanca, la ropa de casa, es su responsabilidad principal. Y bien, debajo de estos dos, lo siguiente que nos llega son los que se ocupan de los que viven en la casa. Por un lado tenemos los valet en inglés, que me parece que en español son ayudantes de cámara, y en español tenemos doncellas, simplemente doncellas, pero en inglés hacen el detalle, dicen de ladies maid, no solo una maid, sino una ladies maid. Estas personas son las encargadas de vestir, desvestir a la persona a la que tienen asignada, cada uno tiene el suyo y eso genera una jerarquía dentro de eso. No es lo mismo ser el ayudante de cámara del señor que ser el ayudante de cámara del hermano pequeño. Y cuando hay muertes en una familia, se generan muchos cambios de dinámicas de poder en los criados porque los puestos cambian. Entonces, el ayudante de cámara del heredero, si muere el dueño de la casa, pasa a ser más importante. Las ladies maid, además, tienen la responsabilidad de ocuparse de todos los objetos de las mujeres, los vestidos que no pueden directamente mandar a la doncella de la lavandería, a la lavandera, se ocupan ellas, los vestidos especialmente delicados que hay que limpiar, se ocupan ellas, el mantenimiento de los zapatos, por supuesto, peinarlas, obviamente, ocuparse de su cosmética, sus accesorios, todo. Para los hombres hay un poquito menos de trabajo, pero sigue siendo vestirles, desvestirles, ocuparse de los zapatos, ocuparse de todo para los hombres. Lo siguiente que tendríamos, justo debajo de ellos, serían las doncellas a secas, que son las que más trabajo hacen, las que se ocupan de hacer las camas, de limpiar la casa. En las casas más grandes se dividen en doncellas altas y doncellas bajas. Las doncellas altas están más de cara al público, a lo mejor se las puede asignar como incluso doncellas para alguna invitada, pueden estar haciendo las camas, pueden estar limpiando la casa, incluso encargarse de la decoración, mientras que las doncellas bajas limpian las chimeneas, friegan los suelos, etcétera, etcétera. No en todas las casas es así, en algunas simplemente son doncellas, pero bueno. Y en el caso de los hombres lo que tenemos son lacayos, igual que las doncellas normalmente altas tienen que ser personas con buena apariencia porque están de cara al público, los lacayos se ocupan de atender a los visitantes, aunque es el mayordomo quien los anuncia y los recibe, y además se ocupan en general de servicios que hay que hacer en la casa, incluido, por ejemplo, acompañar a los señores fuera. Por ejemplo, si mandas a tu hija fuera y no puede ir sola, pues a lo mejor la acompaño en lacayo, que esto lo menciona Lady Catherine en un momento dado, que cuando viajen las niñas, que no vayan solas, que mandes un criado, pues eso sería el trabajo de un lacayo. A menudo eran también altos y fuertes porque tenían que trabajar de guardaespaldas. Y bien, debajo de los lacayos y las doncellas ya hay poco, salvo las doncellas de lavandería, las doncellas que se ocupan de limpiar la ropa y del trabajo muy, muy duro. Y luego está el departamento de la cocina. La cocinera responde a la ama de llaves, pero la ama de llaves no se mete en asuntos de la cocina. Cualquier cosa que tenga que ver con comida, con las reservas de la casa, es cuestión de la cocinera, es su asunto. Y por debajo de la cocinera están las kitchen maids, las doncellas de cocina, que serían pinches de cocina. Y yo creo que eso cubre lo que es la casa. Cuanto más grande sea la casa, más personal vamos a tener. Hay doncellas especializadas, las dairy maids, que se ocupan de ordeñar las vacas, hacer mantequilla y ocuparse de todo lo que tenga que ver con la leche. Eso sería en casas que produzcan suficiente cantidad de leche, que las habrá, las que tengan ganado, para realmente tener gente ocupada de eso. Las nursemaids, las doncellas que se ocupan de los niños pequeños, que les sacan a pasear, que son las que más salen de casa. Eso ya son especializaciones que según las necesidades de cada casa, pues tendríamos o no. Por ejemplo, las Bennett pues no necesitarían nursemaid, no necesitarían dairymaid, no creo, a no ser que tengan muchas vacas, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos los de fuera, los de los terrenos, con los que, por ejemplo, Mr. Knightley habla mucho. Por un lado tenemos el gamekeeper, que es el que se ocupa de la caza. El que tiene normalmente un cottage en los terrenos, se ocupa de que la caza críe, que la caza se mantenga, que la población esté bien, que no estén enfermos los animales. Se ocupa un poco, es digamos el guardabosques. Tenemos los cocheros, tenemos los mozos de cuadra que se ocupan de los caballos, que tiran de los coches, que llevan los cocheros. O sea, eso ya es otra jerarquía aparte. Y más adelante el chofer, que llevaría el coche cuando tengan coche. Esos no responden ante el mayordomo. El mayordomo puede tener una cierta autoridad sobre un cochero o un mozo de cuadra, pero generalmente ya es un departamento distinto
que tendría que llevar más bien el señor, porque al final son sus caballos. El mayordomo limpia la plata, pero a lo mejor no sabe nada de caballos. Y, y yo creo que ya, que no es poco. No, poco no es, la verdad es que yo ya he visto ahí Girasca. Bueno, ciertamente, como tú decías, es también una cuestión de prestigio, ¿no? De rango, o sea, de hecho, bueno, pues se muestra el poderío económico, se muestra el alcance, ¿no? Del prestigio en el número de sirvientes, de doncellas que lleva con ella la dama cuando viaja, etcétera. Y eso, claro, en las novelas de John Austen, muchas veces, por lo menos a mí, a lo mejor se nos pasa inadvertido, porque como nosotros no tenemos toda esta jerarquía, ya si hay alguien que ayuda en la casa, afortunado eres, ¿no? Pero tener ahí uno para cada cosa es que no lo planteamos a día de hoy, ¿no? Pues a lo mejor vemos pues la doncella, ¿no? Y no nos damos cuenta, pues que vayan a por ella y no nos damos cuenta de cosas que la gente de aquella época, cuando lo leyera, sí que diría, bueno, pues esto quiere decir, ¿no? Que esta persona es de este rango, de lo que sea, o sea que aporta una información. Porque como recordamos, ¿no? Estamos hablando Perdona, de situación al detalle, o sea que estamos sí. profundizando detalles que no nos damos cuenta gracias a estas cositas. Didi, Elena. Es cierto que en el caso de las novelas de Jane Austen lo que más vamos a ver son doncellas que tan pronto son la que te peina como la que te lava la ropa. Porque, bueno, con el desarrollo de la sociedad al final pues hemos ido, digamos, a peor. Es verdad que ahora tenemos lavadora y esas cosas, con lo cual hay menos necesidad, pero incluso antes de la Primera Guerra Mundial, acercándonos a la época victoriana, solían abundar cada vez más las doncellas para todo, los que se llaman maid of all work. Entonces, ¿qué pasa? Casas pequeñas, familias con poco dinero, en lugar de contratar una persona para cada cosa, pues tenían doncellas que hacían un poco de todo. A lo mejor lo hacían un poco peor porque serían menos especializadas, pero tanto valían para un roto que para un descosido. Y yo creo que eso es lo que más vemos en Elinor y Marianne, por ejemplo, que tienen, me parece que es un par de doncellas o una doncella. Es un poco lo que vemos, yo creo que en la mayoría. Las Bates tienen una doncella que se ocuparía tanto de limpiar la chimenea y encender el fuego, como de hacerles la cama y limpiarles las sábanas, como de a lo mejor ayudarlas en un momento dado para una ocasión importante de peinarse. Claro, entonces una diferencia cultural, porque a veces uno puede decir, esta chica era muy para Bates, ¿no? Las señoras Bates, señorita Bates, son muy pobres, pero tienen servicio. ¿No? Dice, una familia muy pobre a día de hoy no se plantea tener servicio, pero es que en aquella época ser muy pobre ya incluía decir tener servicio. También hay que decir, cuando hablamos del dinero hace unos cuantos programas, que fue muy interesante, hablamos de cuánto cobraba un sirviente, una sirvienta, y estábamos hablando, dependiendo, ¿no? Porque una institutriz creo que eran, ya esto es de cabeza, unas 15 libras al año, que si se multiplicaba era poco más de 1.200 euros a cambio de hoy, al año, ¿no? Pero y un sirviente pues sería menos, a lo mejor son 10 libras, que estamos hablando de unos 1.000 euros al año. Claro, entonces uno dice, ¿y cómo vivían? Pues porque el hecho de ser sirviente quiere decir que tenías casa, porque vivías en la casa de tus señores, tenías la despensa, tenías, o sea, vivías a casa puesta, ¿no? A mesa puesta, por lo cual tenías un dinero extra para tus pocos gastos que pudieras tener, ¿no? Pero entonces ya la suerte de tener un trabajo es que tenías un techo y tenías pues una comida, ¿no? Incluso en las grandes casas, si tú eras doncella de señoritas, ladies maid, o doncella de las que, bueno, según el tamaño de la casa, pero eras doncella, incluso vivías fenomenal porque las que te ponían la mesa eran las pinches de cocina, por ejemplo. O sea, incluso en esos casos, y voy a pedir perdón porque está lloviendo un montón, si no se me oye bien, me lo decís porque... Pero yo te oye tranquilo, no te preocupes. Se me oye bien. Tenemos En mi algún casa... destello de los relámpagos de vez en cuando, pero todo bien. Sí, en mi casa se oye mucho la lluvia y bueno, cosas del directo. Esperaba que parase un ratito, pero lleva toda la tarde lloviendo. A mí me salva del calor, pero bueno, pido perdón y si hay mucho ruido, por favor, decídmelo. No está aquí, no se oye. Entonces, estamos hablando, perdona, claro, un detalle que a lo mejor pasa también inadvertido es que dice, imagínate comer todos los días con gente aquí a tu alrededor. No, todas las conversaciones familiares que vas a tener con gente alrededor, sirviendo. Entonces, claro, eso es un detalle que en las novelas de Jane Austen de vez en cuando se menciona, que el servicio está presente. Y entonces, claro, cuando hay cualquier discusión en el matrimonio, problemas de los hijos, de las hijas, el servicio lo sabe todo.
¿no? Entonces, claro, es gente de confianza, pero lo está escuchando, eso luego al piso de abajo, y eso muchas veces, ¿no? Que de hecho cuando se escapa, cuando se fuga Lidia con Wickham, ¿no? Pues Elizabeth dice, claro, esto se han enterado, mi madre lo ha comentado delante del servicio, ya lo sabe todo el pueblo. Porque claro, el servicio, cuando hay un cotilleo, pues al servicio de otra casa lo comentan, y entonces, pues claro, eso enseguida es dominio público porque se enteran por el servicio, ¿no? Entonces, ocurre, por ejemplo, en el caso de Lidia, ya hemos dicho, en el caso de la señora Bennet, pues Jane Austen nos demuestra no sé, lo poco comedida que es la señora Bennet, porque habitualmente comenta temas sensibles delante del servicio. Mientras que el señor Bennet se muestra, aunque es un poco sarcástico, bastante bruto con su mujer, hay un momento en el que espera que se vaya al servicio para decirle un par de cosas a su mujer, ¿no? Porque dice, delante del servicio no vas a discutir. O sea, que también es muy interesante que John Mullan se fije en este detalle, porque es algo que a día de hoy, y John Mullan lo que nos comenta también es que para nosotros son personas prácticamente invisibles. No porque vivamos en plan Lady Catherine, sino porque no estamos acostumbrados a vivir en una casa donde haya un segundo grupo de personas, ¿no? Que trabaja. Mientras que para los lectores de Jane Austen, los sirvientes están presentes constantemente, con lo cual escenas como estas, efectivamente, el lector de la época lo primero que pensaba era, esta mujer es una indiscreta y le va a oír el servicio, y cuando Elizabeth lo comenta, eso encaja. Pero nosotros no hemos pensado en el servicio hasta que leemos esa frase de Elizabeth preocupada porque su madre es muy indiscreta y el servicio lo va a escuchar. Y entonces es muy interesante porque una vez más vemos un capítulo que nos muestra cosas que para nosotros eran invisibles en las novelas, y cuando te pones a leer la novela dices, ahora, una vez sabiendo esto, dices, es una dinámica distinta a la que hay. Y es interesante que me encanta que John Mullan lo diga y que efectivamente Jane Austen lo digan, porque es uno de los, siempre nos quejamos los fans de Austen de que si los vestidos están mal o si el no sé qué está mal en las películas, pero para mí uno de los peores cosas que hacen en las películas de época en general, ya no es de Jane Austen, es cuando los personajes tienen una escena realmente grave delante de dos sirvientes que están contra la pared así como si fueran estatuas. No lo harías por mucha confianza que tengas. Si vas a tener una escena realmente grave, salvo que tengas una conversación familiar, una discusión tonta, probablemente vas delante de los criados, pero si realmente estás aireando escándalos brutales y delante hay 3 sirvientes, no se hacía. Esperabas, te recogías en tu cuarto y luego ya tenías la discusión que tuvieras que tener. Pero eso es algo que nosotros no estamos acostumbrados, no hemos vivido esa dinámica y a menudo nos olvidamos, mientras que Jane Austen sí que tiene el ojo para algo. Has visto, ¿eh? Tenemos aquí tormentas. Jane Austen sí que tiene el ojo en el detalle de, ojo, que aquí hay sirvientes. Claro, y luego además sí que el tema del servicio era un tema cotidiano y era un tema de conversación muy habitual, ¿no? Y de hecho en las cartas de Jane Austen lo comenta con frecuencia, es como uno de los temas de conversación es si no sé qué sirvienta no está contenta, se va, esta se jubila, entonces tenemos un problema, pues claro, era un cargo al final, algunos de los puestos que tú has comentado son muy de confianza. O sea, la sirvienta, ¿no? La doncella que está habitualmente acompañando a la señora a vestirse, pues al final es su confidente. Y se ve muy bien en la serie de Northanger Abbey como al final pues es un trato de confianza y de amistad, aunque haya diferencia de clase social, a la que le cuenta los secretos. Claro, esa persona ya no está, hay que sustituirla, a quien meto en mi cuarto, a quien le doy las llaves de la bodega, a quien va a limpiar. Y el acceso a mis joyas. Claro. Entonces era un tema muy delicado y por eso, aunque ahora lo veamos a lo mejor como un tema muy satisficado, ciertamente en la serie de Downton Abbey, aunque es posterior, se comenta mucho como para ellos al final era un honor. O sea, dentro del servicio hay una escala y entonces para algunos lo ven como un honor servir a una familia noble y tener este puesto. Es decir, no es un servicio servil, sino que es un trabajo. Es mi trabajo y mi trabajo es ayudar y quiero que esté todo muy bien hecho y yo sirvo a la familia con este apellido. Y entonces, cuando trato con servicio de una familia de menor rango, pues yo estoy por encima. También hay clases sociales dentro de las clases sociales más humildes, ¿no? Sí, y el tema de la confianza lo vemos un poquito, pero lo vemos, lo dicho, vemos poco las clases sociales en Jane Austen, pero se ven y de manera interesante. Y el tema de la confianza se menciona de manera sutil en sentido y sensibilidad en 2 ocasiones. Una es cuando
¿Qué pasa cuando John Dashwood hereda la casa y la señora Dashwood se tiene que ir con sus 3 hijas? Se llevan, me parece que son tres sirvientes, que según la manera en que que lo dice Jane Austen, se entiende que van voluntariamente, ¿no? Que quieren trabajar para ellos. Y claro, eso es una situación delicada, porque la gente que trabajaba en una casa, si había un cambio de amo tan drástico como pasó en el caso de Sentido de Sensibilidad, las cosas cambian por completo, no sabes si van a echar a alguien, porque sobre todo si viene alguien como John Dashwood, que no tiene ningún sentido de la lealtad, le va a dar igual que esta persona lleve trabajando 20 años en esa casa. Y de hecho hablan de las anualidades que pagar a los empleados si los echan y los empleados que dejen el servicio. Y ellas se llevan a 3 que efectivamente deben de tener más confianza, probablemente una doncella que era Lady's Maid y que a lo mejor ha dicho, mira, me compensa ahora dedicarme a hacer un poco más de cosas, pero me voy con las personas que conozco, con las que tengo confianza. Y ella, la señora Dashwood, se queda con la tranquilidad de que quien se viene es alguien con quien tengo una buena relación. Y luego, por otro lado, tenemos el caso de Mrs. Jennings, que prefiere, en vez de hablar con Elinor y Marianne, prefiere encerrarse con su doncella, la Lady's Maid, a decir cotilleos. Pues imaginaos la confianza de alguien que está contigo en tu cuarto constantemente y con la que hablas de cotilleos, con lo cual retroalimentas, porque provocas que la doncella se entere de cosas que te las pasa a ti y tú le pasas tus propias cosas que a lo mejor alguien de tu propia clase social te ha contado en confianza. Con lo cual es peligrosísimo la confianza que se generaba en esos casos. También ahora que has comentado a John Dashwood, por ejemplo, bueno, hay un dicho exactamente no sé de dónde sale que viene a decir que si quieres conocer a una persona realmente, fíjate en cómo trata a los que tienen por debajo, ¿no? O sea, no a sus iguales, no a los que tienen por encima, sino a los que tienen por debajo socialmente, lo que sea, porque ahí es donde realmente se muestra, ¿no? Y esto lo utiliza muchísimo John Austen, la manera en la que cada uno de los personajes trata al servicio, de algún modo refleja la personalidad de este personaje, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, cómo puede ser un despótico, ¿no? Como el general Tilney, que trata a sus criados, los trata fatal, les echa pues una bronca por algo que no tiene razón, tal, o ves a alguien como Mr. Dashwood, ¿no? Que es el señor Dashwood, que es súper patronizing, como se dice esto en español, condescendiente, que es algo muy... porque eres así, ¿no? Y entonces, fíjate que ya tal, pero desde encima, no es que esté orgulloso, sino como que los protejo. Ves, por supuesto, la señora Elton, que dice, nuestro sirviente puede, no sé cómo se llama, ¿no? Pero puede recoger el correo por ti, no sé cuánto, es decir, algunos los tratan de esa manera, ¿no? O sea, y se ve, y luego, sin embargo, veis como otros, por ejemplo, el señor Knightley, pues te imaginas un trato muy distinto, ¿no? Con su servicio. Pues dice, los trata, pues, es su servicio, pero pues los trata con respeto, y ves cómo trata al señor, ¿no? El famoso el señor John Martin, con el que ¿no? además incluso discute técnicas de agricultura, se preocupa porque él pueda llevar bien la vida en sus tierras. Es decir, ahí no es su sirviente, pero aún así sigue siendo alguien por debajo y se interesa y le trata fenomenal. Y también habla mucho con el gamekeeper, el que se ocupa de los animales. Nos queda poquito y, como siempre, nos encantaría seguir hablando de esto, pero hay que mantener unos ciertos tiempos. Así que voy a aprovechar para leer un par de comentarios que nos han puesto, porque tenemos aquí, a ver, Glo2PA, dice, y el hecho de que en las novelas de Jane Austen no se nombre apenas a la servidumbre, ¿no podría ser porque ella no estuviera muy a favor de ello? Pregunto, es una idea. Nos gustaría pensar que Jane Austen, siempre nos gustaría pensar, sobre todo por su sarcasmo, que Jane Austen era mucho más progresiva de lo que parecía. Pero no lo creo, la verdad. No sé qué piensas tú, Miguel Ángel, pero yo creo que simplemente no los menciona porque es muy detallada y se ocupa de la historia que está contando. Si hubiera decidido escribir sobre sirvientes, pues habría escrito otra historia, ¿no? Sí, yo creo que ella se centra en su grupo de personajes, que es la Gentry, que es lo que ella conoce bien, ¿no? Igual que tampoco hay conversaciones de hombres hablando entre ellos mismos, ¿no? Pues hay conversaciones de sirvientes, pues porque ella habla de lo que conoce, y ella conoce la clase, ¿no? Social en la que ella estaba, y se imagina un poco de la nobleza, porque tiene algo de trato con alguno, pero yo creo que se centra especialmente
sí, en la vida de estos personajes. Sobre todo que a lo mejor por muchísimas imágenes que nos llegan a día de hoy, al siglo XXI, de los medios, de las películas y tal, a veces puede parecer que lo de los sirvientes era algo injusto y malo. Y es verdad que era una sociedad muy desigual que hacía que hubiera más gente trabajando en el servicio, pero no necesariamente ser sirviente era malo. Ser sirviente era una suerte, porque si tenía, evidentemente, a los que se condenaba era a los que tenían sirvientes y no los trataban bien solamente por ser sirvientes. Pero al final, lo que has dicho tú antes, es un trabajo, y era un trabajo que además te permitía vivir muy bien y a lo mejor no dedicarte a la granja, que había gente que sus padres eran granjeros y la granja también estaba bien, pero a lo mejor era muy duro y otro prefería una vida mejor y la encontraba a través de sirviente. No había vergüenza en ser sirviente, no había humillación en ser doncella o en ser lacayo, había orgullo, porque además de que no es un trabajo fácil, para empezar, porque no lo es en absoluto, había un gran orgullo en hacerlo y hacerlo bien, porque no todo el mundo sabe hacerlo bien, incluso yo pienso que a día de hoy, vamos, ahí no hay ninguna vergüenza en dedicarse a cualquier cosa del sector servicios o de servir a otras personas porque hay que hacerlo bien, igual que todo. Con lo cual, yo no creo que estuviera en contra, yo creo que porque vivió con ello, no creo que fuera tan... Eso sería un poco revolucionario para la época de Jane Austen. De hecho, en Pero las cartas, hay una carta en la que ella cuenta cómo está un poco molesta porque su madre está enferma y entonces le pide, dile a tal sirvienta, ¿no?, que venga un momentito para... Entonces dice, dímelo a mí. O sea, porque Jane quiere encargarse de la casa y se da cuenta que su madre confía más en la doncella que sea que en ella como hija. Y entonces dices, o sea, al final es eso, es un cargo de confianza. Dentro hay un escalafón, hay trabajos más duros, como puede ser hacer la colada, lo que sea, pero ser la cocinera, hay trabajos eso que son más especializados, por lo cual dentro del servicio tú podías ir también pasando a claro, trabajos más cómodos, ¿no? O sea, claro, de hecho, el ama de llaves no empezaba siendo ama de llaves, empezaba en trabajos de casa como ser doncella y a partir de ahí la experiencia hacía que consiguieras llegar, igual que el mayordomo, a una posición en la cual la responsabilidad era enorme, sobre todo en una casa. Imaginaros ser el ama de llaves de Pemberley. No es un trabajo ni humilde, bueno, humilde en el sentido económico sí, pero no es un trabajo de ninguna manera servil, sino que eres toda una administradora de una casa enorme que conlleva una responsabilidad brutal, sobre todo porque tienes las llaves de las habitaciones. La mayor confianza posible la están depositando en ti. Igualmente ser mayordomo, que además estás a cargo de la plata, que es uno de los mayores patrimonios que puede tener una familia de esa talla, y del vino, que marca la diferencia entre una cena con éxito y sin éxito, que en aquel entonces era mucho más importante que hoy en día, porque hoy en día es como, bueno, pues el vino es malo, lo siento, pero en aquella época pues igual tenías al duque de Marlborough en la cena y no puede ser. O sea, eran trabajos difíciles. Y como detalle, porque nos vamos a ir ya, el rango la cantidad de respeto que se tenía por sirvientes con tan alto nivel como sería un mayordomo o una ama de llaves, se marcaban que se les llamaba por el apellido. Es decir, por ejemplo, la de los Bennet se llama Mrs. Hill y por mucho que, aunque no estuvieran casadas o ¿sabes?, fueran solteras desde el principio, eran Mrs. y se las llamaba por el apellido. Igual que el mayordomo, que se la llama por el apellido, Mr. lo que sea. El de Downton Abbey, por ejemplo, es Mr. Carson y cuando lleva muchos años en la familia, incluso Carson sin el Mr. Mientras que de ahí para abajo eras, pues por ejemplo, como el cochero de los Woodhouse, eras James o eras Peter. Y las doncellas lo mismo, las doncellas, aunque fueran de cierta edad o lo que sea, se llamaban por el primer nombre. Solo el ama de llaves, el mayordomo y la cocinera eran Mr. y Mrs. como señal de respeto a la gran responsabilidad que tenían en una casa. eso es un dato importante, fíjate, yo no tenía ni idea de esto, o sea que gracias, me acabas de iluminar con esto. Y mira, ya que has comentado ya terminando Pemberley, bueno, recordamos, ¿no?, cuando le pregunta la tía, ¿no?, a Elizabeth, ¿cuándo te enamoraste? Bueno, ¿no? ¿Cuándo te enamoraste del señor Darcy? Y dice, cuando vi su casa, ¿no? Y entonces es un poco así como irónico, pero en el fondo es verdad. Y dice, por muchas razones. Dice, y una de ellas es que ella escucha a la gente que trabaja para el señor Darcy hablar del señor Darcy. Y se da cuenta que la gente que trabaja para él le tiene respeto, le tiene cariño. Y si esta gente que es cercana a él le quiere tanto, igual es que nosotros no le conocemos de verdad. Y tenemos esa imagen de
orgulloso y desprendido, ¿sabes? Cuando la gente que realmente le ha conocido de toda la vida le tiene mucho aprecio. Y entonces ese piropo, ¿no?, de un sirviente vale mucho más, ¿no?, que el de cualquier otra persona, porque no le debe nada, le conoce de verdad, ¿no?, y te muestra el respeto hacia alguien que está por encima, ¿no? Efectivamente. Y nos dice aquí, Sociedad Histórica y Griega, nos dice, también estaban las institutrices, que eran un mundo aparte. Efectivamente, las institutrices son el departamento de nuestra querida Charlotte Bronte, que no era muy fan de Jane Austen, pero nosotros sí que somos muy fans suyos. Y ahí sí que ella sí que es capaz de mostrarnos ese mundo. Las institutrices venían de fuera, pero entraban desde el principio en una posición muy íntima en la casa y merecían un cierto respeto porque traían la cantidad de conocimientos necesarios para educar a un niño, pero al mismo tiempo eran mujeres pobres que no recibían ningún tipo de reconocimiento. Con lo cual, efectivamente, un mundo aparte. Ah, sociedad histórica y literaria, pero no cabe, dice. Vale, fenomenal, muchas gracias. Ya, para finalizar, voy a aclarar una duda porque hemos puesto unas preguntas esta mañana sobre los sirvientes y bueno, ha habido confusiones en algunas preguntas. La verdad es que estaban ahí hechas con un poco de maldad. Y quiero dejar claro la única que realmente habéis fallado casi todos, que es que todos pensabais que los Bennet tenían 3, 4 o 2 sirvientes, mientras que mencionabas en el libro, según John Mullan, tienen hasta 5 personas trabajando en casa. Y dice, y probablemente más, otra persona de fuera de la casa que no he mencionado es un jardinero. Y a veces jardinero más ejército de jardineros subjardineros. Y probablemente los Bennet tuvieran un jardinero. Así que por si hay duda, voy a deciros quiénes son o sea, qué personas sabemos que tenían las Bennet, que nos lo dice John Mullan, pero ahora he perdido la página un minuto. Pero es que los Bennet, no olvidemos que tienen 2.000 libras al año, que estamos hablando, al cambio actual, serían 170.000 o 160.000 euros al año. O sea, que podían permitirse muchos criados. O sea, que no estamos hablando de una familia humilde, pobre, no tienen medios. Otra cosa es que la casa la tienen hipotecada, digamos, a la muerte del señor Bennet, pero tenían medios y se nota que tienen un servicio amplio. Los Bennet tienen dinero, lo que pasa es que no son tan ricos como Darcy, pero tienen dinero. Lo que pasa es, otra cosa es que las niñas no puedan heredar casi nada, y las niñas van a ser pobres, pero tienen dinero. Por si os lo preguntabais, los Bennet tienen al menos una ama de llaves, que es Mrs. Hill, un mayordomo, una cocinera y 2 doncellas, que no está mal. Y probablemente, dice John Mullan, tengan un lacayo, un jardinero y una pinche de cocina. Dicho esto, he dicho cocinera porque las cocineras eran mujeres, salvo que fueras una casa extremadamente rica, a lo mejor al nivel de Pemberley es posible, o el palacio, por ejemplo, de Buckingham, en cuyo caso a lo mejor contrataban a un chef. Todos sabemos que por temas de sexismo, si eres mujer solo cocinas bien porque sabes cocinar, si eres hombre eres chef y tienes formación. Y así era. Con lo cual, las cocineras eran mujer, excepto que hubieran contratado a un chef particularmente conocido, formado, pues a lo mejor traído de Francia en la época napoleónica, no creo que vinieran de Francia, pero sí. También tienen un cochero, dice Margarita Lozano. Pues mira, eso no había caído yo. Pero claro, tienen carruaje, con lo cual tendrán cochero, efectivamente. Es verdad. Y el detalle de francés, quería también aclarar, las doncellas de señoritas, las ladies maid, lo ideal es que fueran francesas. Se sabe que en Francia vienen las modas, los cosméticos, y las doncellas francesas siempre han tenido fama de saber todos los trucos que tienen que saber las chicas y, no sé, en una especie de intimidad, sociedad secreta de mujeres de la época, sabían que las francesas sabían cosas. Entonces, ¿qué pasó en las guerras napoleónicas? Pues que no eran francesas, porque no venía nadie de Francia, porque no podía ser. Entonces se les ponía motes franceses a las doncellas. Entonces a lo mejor tu doncella pues, se llamaba Mary, pero tú la llamabas Colette, porque quedaba mejor y era más elegante. Así que nada, yo creo que con esto vamos a tener que marcharnos ya. Muy bien. Bueno, yo tengo que decir que el siguiente directo que tengamos, Elena, lo haré desde Estados Unidos, así que intentaré poner un fondo chulo, a ver si estoy viendo donde me pilla. Si me pilla en Nueva York, pondré Empire State, ¿vale? Así veremos algo chulo. Y si me pillan en San Francisco, pues no sé, mira el puente, ya veremos a la bahía. O sea que nada. Pues nada, oye, un placer, como siempre, hablar contigo, hablar con toda la gente que nos ha estado escuchando. Muchas gracias por estar ahí.
por vuestros comentarios, a toda la gente que nos verá a lo largo de la semana y más adelante. Y ya sabéis, todas las preguntas, todos los comentarios que queráis enviarnos a través de Instagram, Facebook, correo, pues nos encanta y estaremos encantados de leerlo. Como siempre, muy cortos los directos, nos dicen por aquí, lo sabemos, pero si nos extendemos mucho más, entonces nos cansamos todos, porque Instagram es así y preferimos mantenerlo breve, que lo bueno si breve, 2 veces bueno. Así que nada, lo mismo que ha dicho Miguel Ángel, muchísimas gracias por conectaros, me ha encantado este directo, me parece que este tema es súper interesante y ojalá pudiéramos hablar más de ello, pero bueno, lo mismo que ha dicho Miguel Ángel, siempre estamos abiertos a mensajes, preguntas, ruegos, por favor, hacer un directo de tal tema, nosotros encantados. Así que bueno, con esto os dejamos a todos. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.